Un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien, al igual que todos sus seres queridos en estos tiempos donde la pandemia nos está ubicando en una situación donde necesitamos responder con resiliencia. Esta es una reflexión que gira en torno a lo que podemos vivir realmente ya pasando la pandemia y nos ubicamos en los tiempos de post-pandemia. Les habla Arturo Madrigal, psicólogo y doctor en educación. Comencemos por observar esa imagen del árbol en medio de un peñasco. Si tú fueras ese árbol y te tocara crecer en el peñasco, ¿cuáles serían tus recursos de subsistencia? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo sobrevives? ¿Cómo te sentirías en ese escenario? Se ha señalado que la resiliencia es la capacidad de afrontar productivamente la adversidad. Tal como observamos en la imagen, ese arbolito crece aún en medio de todas las limitaciones. Y es una de las enseñanzas que nos está presentando hoy precisamente el COVID-19. Comenzar a crecer en medio de la adversidad. Ahora, eso no es fácil, pero requiere entonces un entrenamiento y un desarrollo de unas habilidades, de lo cual vamos entonces a hablar en el contexto de lo que llamamos resiliencia. En tiempos de pandemia, lo que estamos experimentando es un poco ese sacar el oro que cada uno tiene, limpiando su esencia. Sin embargo, también nos estamos viendo ante unos extremos, la humanidad versus la indiferencia. Igual que cuando se saca el oro, allí se extrae y se le separa de unos residuos que no le dan limpieza ni pureza al oro. Hoy estamos observando que la humanidad también se moviliza en esos escenarios, quienes se muestran profundamente humanos y quienes simplemente son indiferentes. Son algo así como ese residuo cuando se extrae el oro. Quizás eso suene duro, pero es la realidad que estamos viviendo también. Y es importante que estemos conectados con lo que sucede en la realidad. Cuando decíamos que la resiliencia es una capacidad de afrontar productivamente la adversidad, entonces descompongamos esos elementos. La capacidad se refiere a ese potencial que cada uno tiene, las habilidades que ha de desarrollar. El afrontamiento sugiere una respuesta, un proceso de adaptación, de enfrentar, mas no necesariamente de confrontar, de asumir y de aceptar. Y cuando decimos que es un afrontamiento productivo, entonces nos referimos a que debe hacerse una transformación, debe crecerse. Esa producción, con la palabra que hoy está sonando tanto, implica reinventarse, salir, buscar otras alternativas. Y la adversidad que hoy se nos presenta nos señala es unas crisis, una dificultad, unos escollos, unos problemas. Entonces la resiliencia es precisamente esa capacidad de afrontar esa adversidad, pero de manera productiva. Y por eso, en pocas palabras, la resiliencia nos permite salir fortalecidos. Ahora, ¿cómo cultivamos entonces la resiliencia? Hay cuatro elementos que son claves en el desarrollo de la resiliencia. Lo primero, la autoestima, quererse de verdad. Si nos queremos, nos cuidamos. Y si nos cuidamos, podemos entonces afrontar adecuadamente las situaciones adversas. Pero tenemos que partir de esa situación, querernos, apropiarnos de quiénes somos, cómo estamos, dónde estamos y querernos. El otro componente muy importante en estos tiempos es el humor, mirar el mundo y mirarnos a nosotros mismos con cierto sentido del humor.
El humor es un mecanismo que permite liberar también tensiones, estrés. Entonces es importante la risa, el compartir donde podamos disfrutar espacios, aunque sean virtuales, con otras personas. Y de ahí entonces el tercer componente, relaciones positivas, que nos permitan crear apoyo social. Sabemos que hay una limitación del encuentro físico. Inclusive hay una expresión que hoy se está utilizando mucho y es el distanciamiento social. Realmente lo que debiéramos evitar es eso, la distancia social. Y debiéramos hacer más bien una construcción de estrategias que nos permiten el acercamiento social. La distancia debe ser física más no social. La distancia física permite cuidarnos, protegernos frente a la situación actual, pero el distanciamiento social realmente sería contraproductivo porque no nos permite crear redes sociales, crear apoyo social. Entonces replanteemos también un poco ese concepto, aunque se viene utilizando indistintamente. Sin embargo, ya en nuestro interior queda que la distancia es física, el acercamiento es social. Por último, el cuarto componente, la creatividad. Y ya este es el reto, usemos nuestros talentos. Y finalizar esta parte señalando que es muy importante que aprendamos también a pedir ayuda, porque el árbol necesita a veces agua y el agua viene de afuera y a veces no logramos observar muy bien lo que nos está pasando, entonces necesitamos ayuda. Así como la luna necesita el sol también para brillar. Entonces es tiempo de empezar a replantearnos y hacer productiva nuestra vida en la pospandemia. Terminamos toda esta presentación señalando que es muy importante trabajar en la salud mental en la pospandemia con estos elementos. Primero, construyamos horizontes y metas claras. Segundo, reconstruyamos los puentes. Seguramente podemos observar en estos días nuestra vida y unos tablones que se han caído a lo largo de toda la existencia. Miremos entonces cómo repararlos para que volvamos a construir ese puente. Cuidémonos para que no estemos en esa situación como en la imagen, la figura humana allí en medio de unas piedras, cargados, simplemente saturados. Cuidémonos, organicémonos, pongámonos tiempos, horarios y si es necesario, pidamos ayuda. Pero iniciemos con el autocuidado. Quitémonos esa piedra que tenemos en la espalda y más bien utilicémosla para construir nuestro futuro. Muchas gracias y a florecer nuevamente en este tiempo. Para todos, muchos éxitos en la pospandemia. Síganse cuidando, queriéndose mucho, viviendo con intensidad.